Pero ¿a quién le ha pasado que no tiene a esa hora que darle de comer y tiene que ir a tocar la puerta de un amigo? ¿Sí? Jesús está preguntando quién es capaz, quién es valiente, quién ama tanto a su amigo, que es capaz de pasar la vergüenza de ir a tocarle a su amigo. ¿Sí? Si Jesús nos estuviera preguntando esto esta mañana, ¿quién de ustedes iría a tocar la puerta de un amigo a medianoche? Levante su mano. ¿Quién lo haría? Santo Dios, por eso la iglesia no crece. ¿Ah? Sí, ok, muy bien, gracias. Sí, ustedes son de los míos. A mí no me da vergüenza, hermanos. Bueno, algunas cosas sí me da vergüenza, pero el ir y tocar puertas, el ir y pedir un favor, no me da pena, especialmente si es para otras personas. Quizás para mí a lo mejor sí me da pena. Pero si es para la obra de Dios, si es para ganar almas, si es para... A mí no me da vergüenza, ¿sí? Y yo espero que usted tampoco, porque es lo que está preguntando Jesús, ¿sí? Él está diciendo, si vamos a ir al Padre, ¿sí?, a pedirle algo, hagan de cuenta que ustedes están tocando la puerta de alguien que la tiene ya cerrada, ¿sí? Y tienen que tener el valor, tienen que tener la disposición, hacer a un lado la pereza, la vergüenza e ir, porque ustedes van a pedir algo. Y usted podrá pedirle a Dios muchas cosas. Yo sé que todos le pedimos quizá todos los días le pedimos cosas a Dios. Pero una de las cosas más importantes que le podemos pedir a Dios es por otras personas. Especialmente porque Dios salve a esas personas. Delante del Padre es algo muy, muy, muy valioso. Por eso lo pone en esta parábola. Porque habla de alguien que de verdaderamente ama al amigo. Porque si a usted no le interesan las personas, pues ni siquiera va a pensar en ellas. Pero si a usted aprecia a algunas personas y las aprecia como amigos, usted es capaz de hacer por su amigo muchas cosas. ¿Sí? Y si su amigo no conoce de Cristo, si su amigo está pasando por crisis familiar, por crisis en la salud, usted y yo tenemos que ponernos en la brecha delante del Padre. Porque ¿cómo podemos decir que amamos a nuestros familiares, que amamos a nuestros amigos o aún que apreciamos a nuestros vecinos cuando no hacemos nada, ni siquiera lo mínimo? Que es ir y ponernos delante del Padre y decirle: Padre, ¿sí?, necesito, Señor. ¿Qué es lo que pedía este amigo? ¿Se acuerda qué pedía? Pedía pan, ¿sí? Pedía 3 panes, ¿sí? Aquí en Oaxaca, ¿verdad? Si lo aplicamos, no serían 3 panes, serían 3 tlayudas, ¿sí? Usted iría y le diría: necesito 3 tlayudas, ¿verdad? Porque yo un amigo de noche, ¿verdad? Y si tienes un tasajito por ahí, pues préstamelo y mañana te lo traigo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahora usted diría: no, pues yo para qué le voy y le pido, mejor lo llevo a un negocio y que se lo coma, ¿verdad? ¿Sí? Pero aquí en el contexto judío, hermanos, no había tiendas, ¿verdad? No había cenadurías como aquí en Oaxaca, no había puestos de tacos, ¿sí? ¿Sí? Ya estaba todo cerrado. Pero el pan, ¿verdad? Bueno, primero a medianoche nos habla de que para algunos, hermanos, ya es tarde. Hay personas que ya vivieron, ya hicieron tantas cosas, ya es tarde en su vida. Quizás sea su última oportunidad de que conozcan de Dios. Pero gracias a Dios que hay un amigo que diga: aunque sea tarde, aunque parece que ya no se salva, porque así hay gente que piensa: ya no se salva ni volviendo a nacer, ¿verdad? No es cierto. Nunca es tarde para predicar de Cristo, nunca es tarde, ¿verdad?, para hablarles del Señor. ¿Sabe cuándo es tarde? Cuando la persona ya se murió. Cuando la persona ya se murió, entonces sí, ya fue demasiado tarde. Pero la Biblia dice que mientras hay vida, ¿hay qué? Hay esperanza, ¿sí? Así que necesitamos ponernos en la brecha. Necesitamos dedicar tiempo, ir al Señor, tocar la puerta del Señor
decirle, clamarle y decirle: necesito pan, necesito alimento para esta persona que está hambrienta de ti, Dios. Necesito que me des de tu palabra, porque el pan aquí representa la palabra de Dios. Quiero, Señor, llevarles pan. Quiero llevarles el buen alimento que les va a dar vida. Sí. Pero usted tiene que ponerse en la brecha. ¿Sí? A veces estamos esperando que la gente se salve, ¿verdad? Porque pues los invitamos a un evento, los llevamos a un desayuno, a un campamento, y eso es bueno, y qué bueno que usted lo aproveche. Por eso hacemos eventos. Pero necesitamos orar por las personas. Orar para que cuando yo vaya y les testifique, cuando yo vaya y les comparta, cuando les dé una invitación, su corazón esté dispuesto. ¿Sí? Necesitamos orar por las almas, necesitamos clamarle al Señor y tocarle, ¿verdad? Y como Señor lo enseña en esta parábola del amigo inoportuno, ¿verdad? Aquí muestra a un amigo, ¿sí?, que ya está dormido, que no quiere levantarse porque sus hijos están alrededor de él y no quiere perturbarlos. Y Jesús dice en esta palabra que quizás él va a decir: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo, ¿cómo voy a levantarme y dártelos? Pero Jesús dice que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su ¿qué? Importunidad, ¿sí? Por su importunidad se levantará y le dará ¿qué? Todo lo que necesite, ¿sí? Jesús estaba hablando de la perseverancia, de la insistencia, de ser incluso inoportunos. Quizás vamos a parecer inoportunos delante de nuestro Dios. Quizás va a parecer, a veces parece así, como que Dios no responde pronto. Como que le hemos estado pidiendo por el hijo, por el padre, por el familiar y parece que no pasa nada. Pero usted tiene que seguir tocando la puerta del Señor. Tiene que estarle diciendo: Señor, por favor, salva a mi amigo, salva a mi familiar. Por favor, Señor, ten misericordia, perdónale todos sus pecados, perdónale toda su maldad. Como dice tu palabra, no le pagues conforme sus pecados, sino por tu mucha misericordia. Usted y yo tenemos que ponernos en la brecha, porque ya es tarde. Quizá le queda muy poquito tiempo a su familiar o a su amigo, a su vecino. Qué triste es cuando nos enteramos de pronto de que alguien que apreciábamos fallece y nosotros no oramos suficiente, no le compartimos suficiente para asegurarnos que esa persona aceptaba a Jesucristo en su corazón. Esa es una de las cosas más tristes. A mí me ha pasado. No sé a usted, pero mi deseo es que no le pase a usted, que usted pueda ser inoportuno con el Señor. Como algunos de mis hermanos le oran al Señor y dicen: Señor, perdóname, ahí vengo otra vez a pedirte esto, perdóname si te insisto. Dios es bueno, dice la Escritura. Sí. Si un amigo de usted o usted mismo abriría la puerta para ayudar a otro, cuánto más nuestro Padre Celestial, dice aquí la Escritura. Sí. Dijo Jesús: si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y usted y yo necesitamos el Espíritu de Dios, ser llenos del Espíritu Santo, para que cuando usted vaya con su amigo lleno del Espíritu Santo, Dios le dé palabra para compartirle. Dios le dé la unción, que su amigo pueda ver en usted, su familiar pueda ver en usted algo diferente. Un amor diferente, que pueda decir: yo quiero lo que tú tienes. Pero todo esto se logra en la oración, poniéndose de rodillas, clamándole al Señor por nuestros familiares. Esto es muy importante. Eso es lo primero que debemos de hacer antes de ir a hablarles a ellos. ¿Sí? Lo segundo que tenemos que hacer,
Le voy a pedir que ahí mismo en Lucas vaya al capítulo 5. Capítulo 5 de Lucas. Y vamos a ver ahí un pasaje de cómo Jesús ganaba las almas. Ese pasaje es conocido como la pesca milagrosa. Y en el capítulo 5, versículo 1, dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí encontramos, primeramente tenemos que entender que nuestro Señor Jesús era un hombre sencillo, ¿sí? Y fue un hombre sencillo que se rodeaba e iba a gente sencilla, ¿sí? Iba a la gente más humilde, muchas veces, generalmente a la gente más pobre, ¿sí? A ellos se dirigió, ¿sí? A personas que eran menos estimadas por la sociedad, ¿sí? Y en este pasaje vemos cómo toda la gente se agolpaba para oír la palabra de Jesús. Pero Jesús precisamente se va acercando a los pescadores. Va hasta la orilla. Le pide a Pedro que le preste la barca, su barca. Más cerca de esos pescadores no podía estar, ¿sí? La Escritura nos muestra, ¿verdad?, cómo los pescadores habían descendido, venían de trabajar, habían descendido, lavaban sus redes, y es el momento cuando ellos tienen la oportunidad de oír a Jesucristo. Esto tiene que hablarle a usted y a mí lo importante que es de acercarnos a las personas, ¿sí? De llevarles el evangelio a su hogar, de llevarles el evangelio quizás hasta donde están trabajando, hasta donde están terminando de trabajar, ¿sí? Y demostrarles que Dios les ama. Los pescadores, ¿verdad?, eran personas no solamente sencillas, eran personas que eran menos estimadas por su oficio, ¿sí? En aquel entonces también había agricultores, había ganaderos, artesanos, pero los pescadores eran menospreciados porque los asociaban con aquellos que habían llegado a conquistarlos por mar, ¿sí? Y además, ¿verdad?, los comparaban como los paganos y los gentiles. Pero a ellos se acercó Jesús, precisamente a ellos. Usted y yo, después de que oremos al Señor, tenemos que ser sensibles a su Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos guiar para que Dios nos lleve a las personas que más necesitan a Cristo. Yo sé que usted en su corazón quisiera llevarle el evangelio a las personas que usted más ama, que quisiera que Dios cambiara, que Dios transformara, y qué bueno que usted lo haga.
Pero usted y yo tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque las personas que quizá usted piensa que menos pueden aceptar, que menos quieren aceptar del Señor, o que quizás son las personas que menos les dan importancia en nuestra sociedad, son las personas que Dios quiere usar o quiere usarlo a usted y a mí para que conozcan del Evangelio. Jesús lo hizo así, les llevó la palabra hasta donde ellos estaban y les manifestó de una manera muy específica lo que Dios tenía para sus vidas. Sí, gracias. Ok, gracias. Así que nosotros necesitamos hacer esto. Jesús lo hizo, tuvo ese amor para ir hasta donde estaba Pedro y todos los demás pescadores. ¿Y qué les dijo? ¿Sí? Si usted se fija ahí, había enseñado la palabra a todos. Eso es conocido como la palabra logos. En el primer versículo nos dice que se agolpaba el gentío para oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Sí? Pero no solamente Jesús dio una palabra para todos. Dio una palabra específica para Pedro y sus amigos. Versículo 4, estamos en Lucas 5. Versículo 4 dice que cuando terminó de hablar, dijo a Pedro: boga ¿qué? Mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Esa es conocida en el griego como una palabra rema. ¿Sí? Hay una diferencia entre una palabra logos, que es toda la palabra que ha salido de la boca de Dios. Esa es la palabra logos. ¿Sí? Cuando vamos tanto en el hebreo, ¿verdad?, como en griego, es la palabra de Dios en general. ¿Sí? Pero Jesús no solamente hablaba de la palabra en general, sino que Él iba a las necesidades de las personas y de parte de Dios les daba una palabra específica o una respuesta específica a las necesidades que ellos tenían. ¿Sí? Usted y yo tenemos que llenarnos de la palabra logos, que es toda la palabra de Dios. Usted y yo tenemos cada día que tener un tiempo con Dios, ¿sí?, un capítulo por lo menos de la palabra de Dios, ¿sí?, metódica y específicamente o sistemáticamente. Usted y yo cada día, si queremos ganar almas para Cristo, cada día tenemos que tener un tiempo con Dios y con su palabra, porque ¿de dónde va a echar mano Dios? ¿De dónde va a estar el recurso para cuando usted y yo vayamos a compartirle a las personas? Es de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero igual que Jesucristo, después de hablar la palabra de Dios, Dios puede revelarnos una necesidad específica para las personas que nos están escuchando. Y Jesús allí, hermanos, recuerden que Jesús, ¿sí?, era un hombre, ¿verdad?, similar a ustedes y a mí. ¿Sí? Aunque era el Hijo de Dios, Él era 100% humano. ¿Sí? Él tuvo que buscar en oración y en la palabra ser lleno del Espíritu Santo. Y era lo que enseñaba. Pero también Él recibía de parte del Espíritu de Dios palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Y Jesús sabía que estos pescadores habían estado trabajando toda la noche, pero no habían pescado nada. ¿Sí? Y Jesús viene con una palabra rema. La palabra rema, repito, es una palabra específica que Dios nos revela, ¿sí?, para una necesidad. ¿Y cuál fue esa palabra rema? Versículo 4, les dijo: boga ¿qué? Mar adentro, ¿sí?, y echad vuestras redes para pescar. ¿Sí? Qué tremendo, ¿verdad? Jesús está dándoles la palabra que viene de parte de Dios como una respuesta a la necesidad. Estos hombres no andaban buscando esa palabra. Estos hombres ni siquiera lo esperaban. Estaban cansados, lo que tenían ganas era de irse a dormir. Pero ellos oyeron a Jesús. Y Jesús dio una palabra específica. Y usted y yo también tenemos que ir y dar una palabra especial y específica a las necesidades de las personas. Es más, muchas personas antes de oír la palabra logos, antes de oír la palabra de Dios, quieren contarnos sus problemas y sus necesidades.
y ellos necesitan que nosotros les demos el consejo de la palabra de Dios, pero a la manera de una palabra rema. Que le podamos decir, ¿sabes qué? Para el problema que tú tienes en tu matrimonio necesitas hacer esto. Para el problema que tú tienes en tu trabajo, con tus hijos, tú necesitas hacer esto. Y esto el Señor nos lo puede revelar, ya sea por el conocimiento que tenemos ya de Él, por la experiencia, o por lo que en ese momento de una manera especial el Señor nos lo muestre. Jesús lo hizo, ¿sí? Y Dios quiere que también nosotros lo hagamos. Quizás nosotros estamos como los pescadores que le hemos estado contando de la palabra de Dios a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y no han querido. También necesitamos esa palabra rema donde el Señor nos dice: no te canses, ¿verdad? No te des por vencido, boga mar adentro, sigue insistiendo, ¿verdad? ¿Sí? Ve más allá, ¿sí?, de lo que tú piensas, ve más allá de lo que tú crees que tú puedes hacer, porque muchos de nosotros nos limitamos y decimos: es que yo no puedo hablar, es que yo no sé qué decirle. Ajá. Si te pones en las manos del Señor y le dices a Dios: Señor, que no sea yo, que seas tú, que tú hables a través de mi boca, tú has dicho que tú llenarás mi boca y tú hablarás, Señor, ¿sí? Cuando usted se pone en las manos de Dios y deja que Dios use su vida, usted va a estar sorprendido de lo que Dios hace a través de su vida. Le va a pasar como los discípulos cuando después, llenos del Espíritu Santo, hablaban con tanto denuedo que la gente decía: pero si estos son del vulgo, ¿verdad? La gente más sencilla, ¿cómo pueden hablarnos con poder? Porque no eran ellos, era el Señor a través de ellos. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Tenemos que ir directamente a las personas y presentarles el plan de salvación. Yo hacía esto aún antes de ser pastor, ¿verdad? El Señor ponía en mi corazón de ir a hablarle a una persona, y si no le encontraba en su casa, pues le iba y le buscaba al trabajo. Le decía: oye, ¿a qué horas tienes un tiempo en tu trabajo, un descanso en tu trabajo? Iba y le hablaba a su trabajo, ¿sí? O iba al hospital, o iba a la cárcel, o en la calle, o tocaba las puertas. Pero necesitamos hacerlo. Jesús fue hasta la orilla del mar, más cerca de esos pescadores no pudo haber estado. Pero no solamente se acercó, les dio la palabra que iba a hacer que ellos pudieran abrir los ojos y entendieran el poder de Dios. Porque aquí la Escritura nos dice más adelante que Pedro, aunque había estado toda la noche trabajando y se lo dijo al Señor, ¿verdad?, pero Pedro no fue incrédulo. Sí. Pedro le dijo al Señor: más en tu palabra, ¿qué? Más en tu palabra echaré la red. Y usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Nosotros tenemos que echar la red. Hay muchos peces, ¿sí? Y hay unos muy buenos, muy gordos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No estoy hablando de la complexión, ¿no? ¿Sí? Hay peces gordos porque cuando se convierten, ¿verdad?, dan mucho fruto, ganan muchas almas para Cristo. Pero usted y yo tenemos que creerle a la palabra del Señor. Muchas veces nosotros usamos más de incredulidad, ¿sí? Cuando decimos: no, ¿para qué voy? Ni me escucha. ¿Para qué le insisto? Ni quiere, ¿sí? ¿Sí? A veces decimos: yo ya le hablé a todos mis amigos y vecinos o a mis familiares y ni quieren, ¿sí? Y cuando usted cae en esta incredulidad, usted ya no le va a hablar casi a nadie o a nadie, porque ha entrado en pecado de incredulidad. Sí sabe que la incredulidad es un pecado, ¿verdad? ¿Sí? Si el Señor está diciendo: boga mar adentro, ¿verdad?, y echa las redes, es porque el Señor nos va a usar, ¿sí? Quizás nos ha faltado estrategia, quizás nos ha faltado orar más, ¿sí? Quizás nos ha faltado, ¿verdad?, dejar a esa persona un tiempo, que Dios obre, que Dios trate, y más adelante volverle a hablar, ¿sí?
Pero levantar nuestros ojos, como dijo Jesús, y ved que los campos ya están listos para la siega. ¿Sí? Y que si no escuchan unos, nos van a escuchar otros. Porque el mar es inmenso y hay tantos peces por pescar. Y así es el mundo. Hay tantas personas que necesitan de Dios. Y Dios quiere usar nuestras vidas. Pedro obedeció. Fue y echó las redes donde el Señor había dicho que las echara. Y el gran resultado, dice versículo 6, es que encerraron gran cantidad de peces y aún su red se rompía. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Eso es lo que Dios quiere que veamos. Dios nos ha dado palabra, hermanos. No solamente su escritura, nos ha dado una palabra rema de que este es el tiempo de echar las redes. Sí. Hace poco recibimos de nuestros predicadores que han venido de fuera y nos han dicho, ¿ya?, que hay familias que se van a convertir, que Dios nos va a dar muchas familias por llevar en los caminos del Señor. Que es tiempo que nos demos prisa, porque los campos ya están listos para la siega. Así que hay que quitar incredulidad, hay que disponernos para que Dios nos use como Él quiere hacerlo. ¿Sí? Pedro cuando vio, ¿qué hizo Pedro cuando vio gran cantidad de peces que aún, ¿verdad?, parecía que no podían con ellas? Fíjese lo que dice el versículo 8. Viendo esto Simón Pedro, ¿qué dice? Cayó de rodillas ante Jesús diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy ¿qué? Hombre pecador. ¿Sí? Pedro, hermanos, quedó sorprendido. Pedro y los demás pescadores eran hombres de conocimiento y de experiencia sobre la pesca. Ellos sabían que lo que sucedió en ese momento fue un milagro de Dios. ¿Sí? Pedro tuvo que pedir la ayuda de sus amigos. Hicieron trabajo en equipo, como usted y yo y como iglesia necesitamos hacer trabajo en equipo. Necesitamos buscar a otros para ir y compartir. Jesús mandó de 2 en 2, porque así Él quiere que nosotros en equipo trabajemos. A veces trabajamos como matrimonio, a veces trabajamos con nuestros amigos, con nuestra célula. ¿Sí? A veces trabajamos como iglesia, como en los eventos que hemos tenido en este año y que vamos a tener el próximo sábado. Pero Dios quiere que trabajemos porque Él quiere hacer milagros que nos van a sorprender. ¿Sí? Y al ver los milagros como Pedro, nos vamos a dar cuenta: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? Si soy solamente un pecador, para que tú uses mi vida. ¿Sí? Dios quiere que nos sorprendamos. Pedro lo hizo. Pedro se sorprendió. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, sí, Pedro, tú eres un pecador, ¿verdad? A ver si ya me vas escuchando más. ¿Sí le dijo eso? No, ¿verdad? Versículo 9 y 10 dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué le dijo? No temas, desde ahora serás ¿qué? Pescador de hombres. ¿Sí? Y eso es lo que Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí. No temas. Quizá usted le está diciendo al Señor: Señor, pero Señor, yo soy el menos digno de andar hablando de ti. He sido el más pecador. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a hablar de ti? ¿Sí? Y el Señor no responde con una gracia, con un amor, porque Él no nos paga conforme nuestros pecados, sino con su mucha misericordia. Y Él nos dice: ¿sabes qué? Si ya te demostré que puedes ser un bueno en tu negocio, si tú eres bueno en lo que yo te he dado,
¿cuánto más no puede ser bueno para ganar almas? Eso es lo que le estaba diciendo a Pedro. Si te demostré que con mi guianza, con mi palabra, tú puedes prosperar, tú puedes ganar. ¿Sí? Esto creo que se lo está diciendo Dios de una manera especial a los comerciantes y a los negociantes que tengo en esta mañana aquí. Porque ustedes han tenido la fe para poder crecer, para poder ver que lo que ustedes invierten es fructífero. ¿Cuánto más las almas que son de un valor mucho más grande que Dios? ¿Qué hizo Pedro cuando recibió esta palabra? Y con esto quiero ir terminando. Dice versículo 11, ¿sí? Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué dice? Lo siguieron. ¿Sí? Eso fue lo que hizo Pedro. ¿Sí? Pedro creyó, se dejó usar por el Señor, vio milagros. Y aunque quizá Pedro no entendía en ese momento, finalmente él hizo un compromiso con Jesucristo de seguirlo y de servirlo. Dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. ¿Sí? Así fue. De ese tamaño, en ese momento, hermanos, dejaron las barcas, dejaron las redes, dejaron los peces. ¿Sí? Eso para un comerciante o para un hombre o una mujer de negocios, cuando está en lo más grande de lo que ha ganado, de lo que ha producido, y que en ese momento toda su riqueza, todo lo que ha logrado, lo deje a un lado por el Señor. Es una gran demostración de que de verdad valoramos al Señor, ¿sí? De que no nos importa finalmente lo material cuando Dios nos habla de hacer algo por Él, ¿sí? Quizás no todos ustedes, como en nuestro caso y el caso de todos los que estamos a tiempo completo, fuimos llamados como Pedro para dejarlo todo en su momento y seguir al Señor, ¿sí? Quizás otros no tienen ese tipo de llamado, pero a Dios a todos nos llama a seguirlo y a servirlo. Algunos a tiempo completo los llama, otros los llama a medio tiempo, ¿eh? Otros los llama, ¿verdad?, que aprovechen todo el tiempo que puedan, ¿verdad? Quizás dejan su negocio unas horas por ir y servirle al Señor, ¿sí? Sacrifican quizás algunas ganancias porque quieren ganar almas, porque están escuchando lo que el Señor dice y le dijo a Pedro: yo te haré pescador, pero no de peces, de almas. Y Pedro, hermanos, y los demás pescadores obedecieron. Yo quiero animarle para que usted y yo también obedezcamos al Señor. Como conclusión, ¿qué tenemos que hacer para ganar almas? ¿Qué le dije primero? Orar, ¿verdad? Orar, ¿sí? Ser ese amigo inoportuno que pueda ir ante el Señor e interceder. Ser ese buen amigo de ir y tocar almas, las puertas de las casas, ¿verdad?, de las vidas, ¿sí? En este pasaje que hemos leído hemos aprendido que Dios nos ha dado su bendita palabra para poder compartirla, para que otros conozcan de Cristo. Tenemos que buscar una palabra rema, orar por una palabra rema específica para las personas, nuestros amigos que necesitan de Dios, ¿sí? Tenemos que hacer a un lado la vida de incredulidad, ¿sí?, y dejar que Dios nos use y hacer un compromiso de que a partir de este tiempo, ¿sí?, vamos a querer que Dios use nuestras vidas como Él quiera, ¿sí? ¿Le gustaría? ¿Sí? ¿Por qué no se pone de pie? Algunos los veo como que tienen mucho frío, ¿verdad?
Están como tiesos, hermanos, ¿sí? Pero vamos a orar. ¿A cuánto le gustaría que a partir de este tiempo Dios usara su vida? ¿Sí? Usara su vida para que otros conozcan de Cristo. Levante sus manos. ¿A usted le gustaría que Dios usara su vida? ¿Sí? ¿Le gustaría obedecer al Señor? ¿Sí? ¿Sí? Yo voy a invitarle a todos los que levantaron la mano y a los que de hecho han estado compartiendo de Cristo, pero que quieren que Dios los use más, les voy a pedir que salgan de su lugar y vengamos aquí al frente. Vamos a orar al Señor. Quizás para ti hoy va a ser el primer día en que tú vas a empezar a decirle al Señor: Señor, yo quiero ganar a mis amigos, a mis hijos, a mi familia. Quiero ganarlos para ti, quiero que tú uses mi vida. Sí. ¿Sí? Si pueden irse más adelante, lo más adelante que puedan para... ¿Sí? Mis hermanos que están aquí, ¿no quieren que Dios use sus vidas? ¿No? Vénganse. Vénganse. Sí. Vénganse, de veras. Quizás usted pueda decir: pero es que yo no estoy preparado, ¿verdad? Dios aún así, quizás no tiene toda la preparación, pero lo primero que Dios quiere es tomar su vida. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Pedro? Primero trató con Pedro. Antes de que Pedro fuera un hombre usado tremendamente, usted si ha leído las escrituras ha de saber que Pedro en su primera prédica ganó 3,000 almas para Cristo. En su segunda prédica ganó 5,000 para Cristo. ¿Sí? Claro, Dios tuvo que hacer una transformación tremenda con Pedro, como la está haciendo con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero lo importante es que le digamos: Señor, quiero que continúes tu obra en mí, pero también quiero, Señor, que me uses para que otros conozcan de ti. ¿Sí? ¿Qué le parece si oramos al Señor y se lo pedimos? Le vamos a pedir que use nuestras vidas, que a partir de este tiempo usemos oportunidades, tengamos tiempos para orar a Dios. ¿Sí? No tienes que estar las horas y las horas ahí, a menos que el Señor te lleve a hacerlo. Pero tú puedes tomar un tiempo prudente para arrodillarte y decirle: quiero que salves a mi familia, quiero que salves a mis amigos. Es un tiempo en el que usted le va a tocar la puerta al Señor y le va a decir: Señor, no quiero que mis amigos, mis familiares, mis vecinos se mueran sin conocerte, Señor. No, Dios, quiero que tú los alcances, quiero que tú los salves. Sí. Es lo primero, ser movidos a misericordia, ver la necesidad que las personas tienen y con la ayuda del Señor ir a donde ellos están, como Jesús lo hacía. Ir y darles una palabra especial de parte de Dios. Ir y ayudarles a que vean los milagros de Dios, a que vean el poder de Dios. Eso es lo que hacía Jesús. Iba y les daba palabra a la gente, oraba por ellos, los sanaba, los liberaba. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos en su nombre. Vamos a pedirle al Señor que llene nuestras vidas con su presencia, con su Espíritu Santo, que nos unja con aceite fresco y que use nuestras vidas para honra y gloria de su nombre. Gracias, Dios. Muchas gracias porque nos alcanzaste, Señor, como Pedro, Señor. Éramos pecadores, Señor,
No éramos dignos de que tú te acercaras a nosotros. Pero gracias porque pusiste personas que fueron obedientes, Señor, al llamado. Gracias porque levantaste personas que llegaron a nosotros, Señor, y nos compartieron de tu amor y de tu gracia. Gracias porque nos hablaron tu bendita palabra en la que hay poder, Señor, para salvar, para transformar, para renovar. Gracias, mi Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar, que tú has salvado, Señor, y que tú quieres, Dios, ahora usar nuestras vidas para que otros te conozcan. Ayúdanos, Señor, a apartar tiempos, Señor, tiempos, Dios, para interceder por nuestros amigos, por nuestros familiares, aún por nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Ayúdanos, Dios, a orar por ellos. Y, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, danos, Señor, la palabra que les hemos de compartir. Danos una palabra rema, Señor, que va a servir de dirección, Señor, para que sus vidas, Señor, sean transformadas, para que vean milagros en sus matrimonios, milagros en sus familias, milagros, Señor, en sus negocios, en sus profesiones, en el desarrollo, Señor, que ellos puedan ver cómo tú no pagas, Señor, conforme nuestros pecados. Sánales, Señor, restaura sus familias, haz milagros, Señor, de provisión y de restauración, Señor, en el nombre de Jesús. Unge nuestras vidas, Señor. Tú nos traerás gente que las pondrás cerca de nosotros y les compartiremos de ti, Señor. O tú nos llevarás, impulsados por tu Espíritu, a aquellas personas que necesitan oír de ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Unge la vida de cada uno de mis hermanos que se han dispuesto en esta mañana, Señor. Unge sus vidas y úsales poderosamente, Señor, a cada uno de ellos. Que por sus oraciones, Señor, y por su intervención para ir y compartir a otros, Señor, muchas almas se salven, familias completas sean salvadas y restauradas. En el nombre de Jesús, Señor. Porque tú nos has dicho, Señor, nos has manifestado que los campos ya están listos. Que tú vas a salvar familias, Señor, completas. Tú ya nos has visto, Señor, alimentando familias, discipulándoles, guiándoles, Señor. Y nosotros lo creemos, Señor. Obra, Señor. Obra, Padre. Sigue obrando milagros en cada uno de nosotros. Mientras tú bendices nuestras vidas. Úsanos, Señor. Úsanos, Padre. En el nombre de Jesús.